Muy buenas tardes. Bienvenidos al consultorio jurídico online de la Universidad de San Martín de Porres. Bien, el día de hoy tenemos un nuevo tema para poder tratar con nuestros invitados y también con nuestros docentes y estudiantes de la Universidad de San Martín de Porres. El tema que se va a desarrollar el día de hoy es violencia familiar de carácter físico y psicológico. Bien, vayan alistando sus preguntas, vamos a tener algunos ejemplos, algunos casos de cómo presentar de repente alguna denuncia respecto a este tipo de violencia, ¿no? Que viven algunos hogares de la ciudad de Arequipa. Si bien es cierto, esta situación se ha venido recrudeciendo a raíz de la pandemia que estamos viviendo, y es que diversos portales informativos informaban, denunciaban de que el caso de violencia familiar había avanzado mucho, se tendría más cifras al respecto, y es por eso que el día de hoy vamos a dilucidar muchas dudas, preguntas de nuestros espectadores que nos pueden escribir a través del correo de proyección social @usnpaqp.pe o escribirnos a través de nuestros canales internos que nosotros vamos a poder transmitir la pregunta a nuestros especialistas y ellos van a responder y sobre todo nos van a dar los lineamientos jurídicos, legales, para poder proceder en caso sean víctimas de violencia. Bien, yo voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Estamos con el doctor Mijail Bayton González, es docente de nuestra universidad de la Escuela de Derecho de la Filial Sur. Asimismo, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Mijail Rocha Condori. Él es juez especializado de familia del 10º Juzgado de Familia Subespecial en Violencia Familiar en Arequipa. Y también contamos con la presencia de Michelle Lipa Laura. Ella es estudiante de la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Bien, entonces para el marco introductorio y el contexto respecto al tema que hoy nos reúne para desarrollar nuestro consultorio jurídico online, los dejo con el doctor Mijail Bayton. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Lorena. Muy agradecido por la invitación y evidentemente el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy importante, de mucha urgencia y necesidad en la comunidad peruana. Bien, nuestra casa de estudios, dentro de la labor de proyección social, pues debemos ligar este tipo de temas que urgen en una sociedad, donde el detrimento de la cultura de paz ha generado, pues, incesantes actos de violencia. A razón de ello, nuestros legisladores han tenido a bien, pues, generar esta famosa ley, la 3036-4, ¿no? La famosa ley en contra de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? De que cuando no hay formas o parámetros de poder resolver conflictos, la última ratio, la última forma es la ley. Esto porque no tenemos o carecemos de esos mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, si queremos resolver un conflicto en casa, lo que hace el papá o la mamá es gritar, insultar, humillar, golpear. Evidentemente, estos no son los mecanismos para resolver un problema. Pero ¿qué ocurre cuando esto llega, pues, a un ámbito de relevancia legal? Evidentemente, las autoridades tienen que intervenir. En ese sentido, vamos a dar una breve conceptualización de esto que es violencia, conforme a la ley que les estamos haciendo referencia, para que podamos entenderlo mejor. Primero, el artículo 5 de esta famosa ley, vamos a definir qué es violencia contra la mujer, en principio, porque esa es la razón de ser de esta ley, ¿no? La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que le causa ya sea muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por la condición de ser mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto se debe a que hay un estereotipo de subordinación, una consideración asimétrica que se tiene respecto de la mujer. En ese sentido, se le considera, vamos a decirlo así, como un eslabón inferior. Ese pensamiento asimétrico que se tiene sobre la mujer es violencia, evidentemente, ya que estamos en un mundo de igualdad. Ahora bien, se entiende por violencia contra la mujer la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica,
o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, ya sea la violación, maltrato físico, psicológico, abuso sexual. Asimismo, se considerará violencia contra la mujer la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, secuestro, acoso en el lugar de trabajo o en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. Es decir, que la violencia contra la mujer no solo se esgrime al ámbito privado, ni mucho menos al ámbito estrictamente doméstico, sino en cualquier otro ámbito donde efectivamente se vea vulnerado o mellado el bien jurídico. Ahora bien, esta ley no solo defiende o protege a la mujer, evidentemente, también protege el núcleo esencial de la sociedad, que es la familia, en concreto los integrantes del grupo familiar. ¿Qué es violencia contra los integrantes del grupo familiar? La violencia contra los integrantes del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa ya sea muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder por parte de un integrante hacia otro integrante del grupo familiar. Se tiene especial consideración, como es necesario, a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, en esa situación, en todo ese contraste conceptual, se genera pues lo que es violencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre si es que se materializa uno de estos actos? ¿No? Podamos decir, ¿no? Una agresión física o psicológica. Evidentemente tenemos que recurrir a la autoridad. Y el gusto y el placer que me ha otorgado el colega Mijail Rocha, a quien tengo el agrado de conocer hace bastantes años, pues en poder compartir con nosotros cómo es que la autoridad judicial interviene en este tipo de situaciones y busca resolver el problema. Porque evidentemente no solo es castigar, no solo es darle una reciprocidad proporcional al hecho cometido, no, es llegar a un fin, no diré utilitario, pero sí a un fin que ponga un límite, un coto a los actos de violencia y se pueda lograr lo que se llama vivir en paz y armonía. En ese sentido, la conversación de hoy, evidentemente, daremos una serie de cuestionamientos y a la vez interrogantes que nos permitan poder avisorar de mejor modo este tema. Muy agradecido por estas palabras de introducción del presente tema. Gracias, doctor Mijail Baiton. Ahora sí vamos a tener la participación del doctor Mijail Rocha, ¿no? Quien nos va a ampliar más acerca de este tema de violencia familiar y sobre todo nos va a de repente citar algunos ejemplos de qué hacer en casos de violencia cuando una persona, sea mujer, varón, niño o una persona de la tercera edad sufre de violencia dentro del hogar. Doctor Mijail Rocha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. El tiempo es suyo. Bien, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, ok, gracias entonces. Bueno, primero agradecer por la invitación a la Universidad San Martín de Porres y también a la persona de mi amigo, el doctor Mijail, mi tocayo también, doctor Mijail Baiton. Hemos compartido la universidad con él en la universidad en aquellos años. Bueno, agradecerles reiteradamente por la invitación. Claro, la violencia familiar es un asunto a nivel mundial y también a nivel Sudamérica y a nivel nacional histórico, ¿no? Es un asunto histórico, es una herencia que tenemos de varias centurias, ¿no? De varias centurias, varios cientos de años, ¿no? Entonces, efectivamente es una consecuencia de la discriminación que hay en la sociedad en general respecto de la mujer, principalmente. De ahí parte la violencia contra la mujer. Y obviamente también en la familia, porque está integrado por un varón y una mujer generalmente, ¿no? Generalmente la familia clásica se puede decir. Entonces, es consecuencia de esa discriminación histórica que la violencia se ha venido en estos últimos años también acrecentando, ¿no? Pese a que el Estado
ha hecho varias leyes en realidad, ¿no? Una ley ya en el año 97 y la ley última del año 2015, la 3364. Entonces, si nos preguntáramos cuál es la causa de la violencia, son varias causas, obviamente, hay varias causas, y justamente si queremos también solucionar ese problema, hay que atacar todas las causas, no solamente una, ¿no? Eh, entonces, y una de esas causas justamente es la discriminación histórica que sufre la mujer. Esta discriminación no solamente ha sido social, en realidad, ¿no? También ha sido incluso legal, como sabemos, ¿no? Los que somos abogados o los que estudiamos derecho. Antes, por ejemplo, antes del Código Civil del 84, el esposo era el que decidía dónde se constituía el hogar matrimonial. O sea, la esposa no. Cosas así, ¿no? También sabemos que tradicionalmente cuentan nuestros padres, ¿no? O nuestros abuelos, antes la mujer no se enamoraba, ¿no? Bueno, o en todo caso, si se enamoraba, no importaba mucho a la familia, lo que importaba era, ya le entregaban, ya los padres acordaban, ¿no? Entre los padres, qué mujer se va a casar con tal hijo. Entonces, toda esa situación es histórica y entonces eso genera la discriminación, ¿no? Entonces, el asunto era que a la mujer se la veía como un objeto, no como un sujeto de derecho. Es parte, obviamente, de la evolución social y humana, porque también, si hacemos una comparación, por ejemplo, hasta hace poco nomás, hasta hace menos de una década, de repente, los menores de 18 años se les consideraba incapaces. Entonces, y punto, ¿no? Y incapaces absolutos y relativos. Pero ahora ya con los nuevos principios, se viene ya jurídicos también y sociales, se viene dando otro tratamiento al menor, ya no como un sujeto, perdón, ya no como un objeto de derecho, sino como un sujeto de derecho, ¿no es cierto? Es igual también pasa con la mujer y también, ¿no? Sabemos que históricamente la mujer fue la última en conquistar el voto, por ejemplo, ¿no? El derecho al voto, que es importante, que implica el derecho a participar en la vida política del país. Entonces, hago una explicación un poco histórica de la violencia, de repente, porque la pregunta, o en todo caso, es para responder a la situación de, no es que quién es el culpable de la violencia, ¿no? A veces siempre decimos, ¿quién es el culpable de la violencia? Entonces, es el varón, por ejemplo, ¿no? Decimos, el varón es el culpable, así que vamos a sancionarlo y todo eso, ¿no? Pero si se dan cuenta, el varón como la mujer somos frutos y consecuencia de la evolución histórica de la sociedad. Entonces, si hemos vivido, por ejemplo, en un ambiente donde el padre era violento contra la madre, entonces a veces algunos se internalizan como que eso es normal. Igual también la mujer también, ¿no? Entonces, es histórico, o sea, no es que el culpable es el varón o algo así, ¿no? Y yo pienso que es una cuestión de ambas partes, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de un comportamiento estereotipado es, por ejemplo, cuando antes y quizás incluso ahora también se solía hablar de que la mujer logró un buen partido, decían, ¿no? Y que era un buen partido, era un hombre que estaba más o menos encaminado, de repente económicamente o profesionalmente, ¿no? Entonces se decía, ha logrado un buen partido. Entonces, eso, por ejemplo, es una cuestión también, ¿no? Histórica de esa discriminación, ¿no? Como que la mujer tiene que buscar a alguien que se haga cargo de ella, como si ella no pudiera, ¿no? Entonces, esas son las causas de la violencia familiar y también de la violencia contra la mujer en sí mismo, ¿no? Bueno, obviamente con la ley anterior, antes de la 3364, el proceso era pues un proceso largo, ¿no? Un proceso judicial largo. Uno denunciaba hoy día y se corría tras lado de la denuncia o de la demanda. Pasaban varios meses,
y en esos meses la mujer seguía siendo víctima de violencia. La sentencia podía llegar después de unos 8 meses, un año, y recién dictaba medida de protección. Esa ley pues no era efectiva, no era efectiva. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el juzgado de Paz Letrado de Chuquibamba por casi un año, y ahí yo vi asuntos de violencia familiar con la ley anterior, en el año 2014, 2013, 2014. Entonces, se imaginan, o sea, que la sentencia llegue después de más o menos un año, 2 años. Yo veía, ahí veíamos casos donde el juez ordenaba, por ejemplo, una terapia psicológica obligatoria, no solamente para el agresor, sino también para la presunta víctima. Y cuando llegamos a ese juzgado, vimos que ni la mujer cumplía esa terapia psicológica. Entonces, y el juez también ordenaba una reparación civil simbólica, ¿no? De 200 soles o algo así. Y tampoco, o sea, no pasaba nada. La sentencia llegaba y no pasaba nada. En esos años con la ley anterior, tuvimos la oportunidad de ejecutar de oficio la sentencia en Chuquibamba. Y sí, o sea, los requerimos, pues, ¿no? Tanto a la mujer, o incluso a veces se ordenaba que el varón se retire de la casa y no pasaba nada, o sea, nunca se retiraba, porque nadie hacía seguimiento. Es que se imaginan más o menos, si la mujer es víctima de violencia y llega una sentencia donde dice que el hombre se retire de la casa, ¿ustedes creen que la mujer va a tener valor para decir, oye, retírate porque el juez ha ordenado? O sea, ni siquiera es porque la sentencia llegó después de 2 años o algo así. Entonces, esa ley obviamente tuvo buenas intenciones, pero no era tan efectiva, ¿no? La nueva ley es diferente, ¿no? Hay 3 opciones, ¿no? Llega la denuncia al juzgado y el juez tiene 24 horas o 48 horas o 72 horas para resolver el caso, dependiendo del tipo de riesgo que tenga esta denuncia, ¿no? Si es riesgo severo, entonces tiene 24 horas, ¿no? Si es riesgo leve, 48, y si es moderado, tiene 72 horas. Ahora con la pandemia, con el decreto legislativo 1470, ya ha cambiado un poco la situación, ya no hay esos 3 plazos, solamente hay un plazo que es 24 horas para todo tipo de situaciones. Entonces, analizamos la ley antes de la pandemia. Según mi opinión, personal, obviamente, no una opinión institucional del Poder Judicial, sino personal, es que es muy buena. Para mí la ley actual es muy buena. Tiene varios defectos, como toda hechura humana, como dicen, toda obra humana, pero en general es buena. Ahora, esta calificación de que la ley 3034 es buena es también bastante discutible. Antes de continuar, el doctor Mijail o la doctora que estaba conduciendo, la doctora Lucero, me parece, ¿cuánto tiempo tengo para un poquito dar una introducción? De repente me pueden indicar, para no alargarme mucho. Se escucha, señorita Lorena. Solamente preguntar, ahorita son ya más o menos, me parece este reloj está un poco, creo que son 4:28. 28, ¿no? Sí. Entonces estoy en la hora. ¿Cuánto tiempo más tengo un poquito para dar una introducción de repente? ¿Unos 5 minutos, 5 minutos más está bien? Perfecto, sí, doctor. ¿Ya? Bien, entonces. Bien, gracias. Entonces, esa calificación que le estoy dando a la ley 3034 de que es buena es discutible, obviamente, por varias razones, ¿no? Varias razones. Primero, debemos entender que la ley 3034, aunque no parezca, pero es una ley discriminatoria, hay que decirlo, pero discriminatoria, pero en un sentido de discriminación positiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque de plano la ley no protege al varón. ¿Ya? Hay que partir de esa idea. No protege al varón, obviamente al varón es una ley de lucha contra la violencia contra la mujer, entonces no es contra el varón, para empezar.
Y además a los integrantes del grupo familiar, ahí sí los protege, ¿no? Tampoco hay que confundir. Una cosa es dentro de la familia, ahí sí protege al esposo, al hermano, a cualquier varón dentro de la familia, pero fuera de la familia no protege al varón, ¿ya? Entonces, es una ley discriminatoria, pero positiva. La discriminación positiva, como sabemos, es cuando por razones de discriminación histórica o de discriminación objetiva, o de una situación objetiva, por ejemplo, puede ser la discapacidad de una persona, entonces el Estado da una ley discriminatoria a su favor, ¿no? Entonces, dice, vamos a dar por ejemplo, un beneficio solamente para los discapacitados ciegos, por ejemplo, puede ser un ejemplo. Ellos van a tener de repente una pensión, por decir, es un ejemplo, mensual del Estado. Entonces uno dice, yo no soy ciego, pero no tengo la pensión, me están discriminando. Entonces, esa es la discriminación positiva. Resulta que esta persona, pues, por X motivos tiene una cuestión objetiva, ¿no? Una discapacidad objetiva o física. Es igual en el caso en el caso de esta ley. Entonces, es discriminativa porque no protege al varón, pero es de alguna manera necesaria, ¿no? Porque la discriminación que sufrió la mujer durante tantos siglos también es fuerte, que amerita una ley de esta naturaleza. Entonces, esa es una cosa que debe comprenderse, ¿no? Porque obviamente varios varones, generalmente denunciados, y quizás también lo digan ahora en esta reunión, es que van a decir que esa ley es abusiva, ¿no? Porque con el solo hecho de la mujer dictamos media protección. Entonces, no, ¿dónde está mi derecho de defensa y tantas cosas, ¿no? Pero esa es la razón, esa es la razón. Eso hay que comprender primero, ¿no? Eso es importante comprender para hablar de esta ley, de la ley 3364. Pero entonces, si comprendemos eso, podemos de repente coincidir un poco, ¿no? Ahora, otro de los motivos por los cuales es así, claro, o sea, podrían decirme, esta ley es mala porque no respeta el derecho de defensa del denunciado, ¿no es cierto? Porque tiene 24 horas, me llamaron hoy día por teléfono, al día siguiente ya estoy con la misma protección, entonces, ¿cuándo me voy a defender? Este asunto también, felizmente, ya ha sido aclarado, se puede decir, por el Tribunal Constitucional, en un asunto justamente donde un varón denunciado interpuso una acción de amparo, pues, ¿no? Contra una resolución que dictaba mi protección, indicando que no se le citó a la audiencia y que sin ser escuchado se le dictó mi protección. Pero justamente a razón del riesgo que existe, ¿el riesgo de qué? El riesgo, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? Que es el riesgo más grave, o también el riesgo simplemente de violencia físico, psicológico, patrimonial. La ley otorga 24 horas al juez para que dicte medida de protección. Entonces, la ley dice incluso que ni siquiera es necesario que estén presentes las partes para dictar medida de protección. Hay varias cosas que se puede discutir. Incluso dice que la denuncia lo puede interponer, ni siquiera la víctima, lo puede interponer cualquier persona, sin interés, ¿no? Ni siquiera hay un interés, un vecino, una llamada anónima, esos asuntos. Entonces, por eso también tiene que entenderse que el desistimiento en este tipo de procesos es improcedente. Hay casos donde llegan al juzgado y dice la mujer que primeramente denunció, y llega al juzgado y dice, no, señor juez, ya no quiero denunciar, o en todo caso, quiero desistirme, o simplemente actué porque estaba exaltada, exageré. Entonces, eso es improcedente. También tiene una razón de ser, ¿no? Generalmente, la razón más grave sería que esté amenazada, ¿no es cierto? Amenazada de ser agredida, o de muerte, o lo que sea, ¿no? Otro de los motivos es, y esto es importante, es que hay una creencia general que me parece que no es cierta. Una creencia general de que basta que tenga una denuncia de violencia familiar, me van a botar del trabajo. Esa idea equivocada, creo yo, porque no hay ninguna ley que diga eso. ¿Y esto por qué? Porque hay que diferenciar la denuncia de violencia a nivel de familia, de lo que se de familia, y otra cosa es la sentencia penal por violencia familiar, que es otro asunto ya. Ahí sí, si uno ya es sentenciado penalmente por violencia familiar,
podría ser una de las causas quizás para que sea despedido laboralmente o algo así, ¿no? O impedido de trabajar en el Estado, cosas así. Pero la sola denuncia de violencia familiar a nivel del usuario de familia, no. Entonces, eso también es otra de las razones, ¿no? Porque muchas mujeres a veces no denuncian porque dicen, mi esposo lo van a despedir del trabajo. Entonces, entran aparentemente, se dan cuenta, entre la espada y la pared, ¿no? Dicen, si denuncio, lo van a despedir, mejor no denuncio, entonces sigo siendo víctima de violencia. Entonces, eso hay que cambiar. No es así. La sola denuncia no debe ameritar ningún despido laboral, ni siquiera en el Estado. Porque no tiene, porque ya sabemos que a nivel de protección, las medidas de protección solamente son preventivas, son solamente por personas de emergencia, y por eso que se pueden dejar sin efecto también, ¿no? Otra cosa es la sentencia de violencia familiar. Bueno, gracias con todos. Espero que haya sido algo ilustrativa la pequeña introducción que acabo de hacer. Doctor, sí, una consulta. En el caso de que alguna persona no denuncie los casos o la situación de violencia que vive dentro de su hogar, ¿qué es lo más aconsejable? Evidentemente será el presentar la denuncia, pero tal como usted ha puesto el ejemplo, si esta persona se encuentra amenazada, por ejemplo, de muerte o de sufrir mayor violencia, ¿cómo debe actuar? ¿Cuál sería el primer paso en este caso? Claro, es una situación, hay que decirlo, de valentía de la víctima, de valentía, de tomar fuerza en realidad, porque de eso se trata en realidad, ¿no? Dentro de la familia hay casos donde hemos visto, yo he visto, por ejemplo, en el juzgado de señoras de 50 años o de 55 años que denuncian por primera vez. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado acá? O sea, después de 55 años o de 30 años de matrimonio, recién viene a denunciar, ¿o qué pasó acá? Entonces, eso es, o sea, todo ese tiempo ellos o ellas pues viven ese asunto de violencia. Entonces, es interesante porque deciden denunciar, es una cuestión de decisión, deciden denunciar eh, y obviamente hay que denunciar y sobre todo también recurrir a todos los mecanismos de protección que hay, ¿no? Que el Estado tiene, que no son pocos. Hay varias entidades, tenemos el Centro de Emergencia Mujer, tenemos los albergues, los municipios también tienen a veces casas de acogida. Entonces, yo creo que es cuestión de decidir de la mujer, generalmente, también hay varones que son víctimas de violencia, pero generalmente la mujer es cuestión de dignidad de ella misma, es cuestión de eso, de dignidad sobre todo, ¿no? No solo de derecho a vivir, sino de un derecho a vivir dignamente. Entonces, es cuestión de esa situación, ¿no? Bien, gracias, doctor. Sí, es un derecho de vivir dignamente tanto de varones como mujeres que sufren de violencia. Vamos a presentar ahora a Michelle Lipa Laura. Ella es estudiante de la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Bien, voy a invitar a nuestros espectadores a través de nuestras redes sociales que nos dejen sus interrogantes para que el doctor Mijail Rocha y el doctor Mijail Baiton también nos puedan responder. Adelante, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, agradecer por la excelente ponencia que nos han brindado los doctores Mijail Baiton, así como también el doctor Mijail Rocha. Bien, yo tengo dos cuestiones. Dentro de la violencia psicológica, ¿cómo es posible acreditar este tipo de violencia si no existe un informe psicológico de por medio? Y la segunda pregunta vendría a ser, ¿en qué casos, en los casos de violencia física, es decir, el maltrato por negligencia, cómo se dan esos casos y cómo es posible acreditarlos? Ya que en la ley 36.4 nos los dice en el artículo 8, en su inciso A. ¿Cómo es posible acreditar? Solamente esas dos cuestiones. Gracias. Bueno, doctor Mijail, empezaré ya que usted... Le vamos a dar un tiempo para que descanse. Gracias. Con la primera pregunta. Y usted la segunda pregunta. A ver, bueno, yo sí... bueno, desde nuestro ángulo de abogados, de pronto vamos a diferir un poquito con el espíritu de la ley, ¿no?
porque evidentemente esta ley se ha dado justamente por una necesidad social, que es la necesidad de paz y vivir en tranquilidad y armonía. Pero ¿qué ocurre cuando hay denuncias tendenciosas o maliciosas? De pronto cuando hay denuncias por rencor o resentimiento, o peor aún, por despecho o venganza. ¿Existe ese tipo de casos? Pues yo considero que sí. Y mire, y fíjese, en un afán de querer lograr una igualdad, el Estado ha colocado una nueva desigualdad. Es que antes de pronto la desigualdad era el hombre por arriba, la mujer por abajo, que esa es una errada concepción que se tenía sin duda, pero ahora la ley lo ha colocado en el sentido inverso, es decir, primero a la mujer y luego el varón, generando otro tipo de desigualdad. Y permítanme dar un ejemplo para ver de qué trata esto. Una vez pues llegaron a la oficina, ¿no? De una breve anécdota, un señor que era director de un colegio, de una institución educativa, y la subdirectora era una dama, ¿no? Entonces, resulta que ambos, como encargados de dirigir el plantel, pues tienen que tomar decisiones. El problema es qué ocurre cuando las decisiones son contrarias, ¿no? Entonces el director pone una posición, la subdirectora otra posición, y viene el conflicto. Al punto de que empieza a acalorarse la discusión y se levanta la voz, ¿no? Pero resulta que la subdirectora, en un arranque de cólera, coge una silla que estaba dentro del ambiente donde se encontraban y la arroja al director, cayéndole esta a la altura del muslo derecho. Evidentemente, pasó el rato, pasó los días, la subdirectora se fue a pedir disculpas por el acto cometido. El profesor, el director, mejor diré, había hecho la denuncia a la comisaría respectiva, ¿no? Porque evidentemente se había sentido lesionado, ¿no? Más allá del golpe que le cayó, bueno, esa insubordinación referente en una institución educativa. Pero ¿cuál fue el trámite que se le dio a este hecho? ¿No? El trámite fue de que, a ver, ¿quién es la víctima? ¿Es varón o es mujer? No, es varón. Ah, ya. Entonces, no aplica el artículo 122b del Código Penal. En consecuencia, terminaría siendo una falta, porque en su examen médico registró 1 por 4 días, ¿no? Un día de atención y 4 días de descanso. En todo caso, lo derivaron al juez de paz, y en un juzgado de paz, ante una naturaleza de falta, se da la conciliación, o es posible la conciliación. Es decir, discúlpense, arreglemos el problema y quedó allí. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si es que quien arrojaba la silla era el director a la subdirectora y le caía en la misma pierna? El resultado de ese golpe fue 1 por 4, ¿no? Evidentemente la directora hubiera tenido de pronto esos mismos días. Bueno, lo que hubiera pasado en este caso concreto es que esto sí constituye delito. Artículo 122b del Código Penal. Y esto tendría que haber sido derivado a la Fiscalía Penal, para que la Fiscalía Penal haga la denuncia penal respectiva, más allá de las medidas de protección que debió dictar el juez de familia en su momento. Entonces la pregunta ¿es que acaso consideramos que el hombre y la mujer son diferentes aún? ¿No? Y la resolución a ese tipo de actos termina siendo también desigual. Entonces, desde mi punto de vista, lo que necesitamos es igualdad, ¿no? Ya no decir hombre o mujer, sino persona, porque la persona es la que está por encima y los derechos fundamentales de la persona es por las que tiene que velar el Estado. Artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, la situación está como está. Pero respondiendo a la pregunta de Micheli, que bien indicaba, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay maltrato psicológico, pero no hay informe psicológico? Bueno, en el caso de la violencia física se puede acreditar porque hay un certificado médico legal que puede acreditar el daño. Pero respecto a este certificado, perdón, a este informe psicológico, muchas veces el tiempo que se les da a los jueces ni siquiera es el tiempo necesario para que ellos puedan estimar si hubo o no violencia psicológica, o al menos esperar el informe que haga el área de psicología del lugar donde se haya denunciado, ¿no? Sea el SEM, o sea la DEMUNA, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se tiene que analizar
los medios periféricos que den respaldo a la denuncia realizada por la víctima. Y muchas veces basta con la sola denuncia de la víctima como única prueba para considerar urgente y necesaria la emisión de medidas de protección. Es más, existe la famosa ficha de valoración de riesgo, que en el momento cuando una víctima va a denunciar, le hacen llenar la ficha de valoración de riesgo, que es básicamente como una declaración unipersonal de la víctima, ¿no? Si es que la persona que la ha agredido es la primera vez o ya ha habido más agresiones, si es que toma o no toma, si es que usa armas o no usa armas, y todo eso se va registrando en esa ficha de valoración, la cual tiene que ser analizada también con el juzgado. Es decir, fuera de esa valoración, también existe lo que se llama el ejercicio de razonabilidad y proporcionalidad del hecho denunciado, ¿no? Si dentro de eso se estiman pertinentes las medidas respectivas, se tienen que dar las medidas de protección. Evidentemente que esto ya es materia de, ahí hay una contraposición, ¿no? Si la prueba es verdaderamente valorada o no, o si es una prueba suficiente para emitir una resolución judicial, la cual tiene que estar motivada, ¿no? Pero la ley lo ha flexibilizado todo, al punto de que bastaría con la declaración unilateral de la víctima para poder estimar razonablemente las medidas de protección, siempre y cuando haya lógica y coherencia de los hechos denunciados. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ahora continuamos con la segunda pregunta para el doctor Rocha. Adelante. Gracias. Bien, el maltrato por negligencia a la que hace referencia la señorita Micheli. Sí, la ley lo ha previsto como un tipo de violencia física, y se refiere justamente a, como lo dice la misma norma, a la negligencia que tiene cualquier persona que tenga obviamente un deber de protección respecto de la otra, ¿no? Y obviamente entre esposos hay un deber de protección, entre padres e hijos, hijos y padres hay un deber de protección. Entonces, cuando hay esta negligencia, es que se aplica esta norma. Ahora, ¿cómo se acredita la negligencia? Puede haber varias formas. Yo creo que todos los medios probatorios serían conducentes a ello. Cualquier medio probatorio podría ser, no sé, una declaración de un familiar que está permitido en lo que es en familia, ¿no es cierto? De repente fotografías, filmaciones, o también declaraciones testimoniales de algunos vecinos. Ahí se acredita, o también constataciones policiales o notariales, ¿no? De esa forma se acreditaría el maltrato por negligencia, ¿ya? No sé si con eso respondo a la pregunta de la señorita Micheli. Bien, nos dejaron algunas interrogantes a través del correo de proyección social de la universidad y también nos escriben lo siguiente, dice, ¿cómo puedo adjuntar pruebas cuando la persona que comete violencia contra mí utiliza palabras y palabras que intimidan, palabras que son hirientes, ¿no? Entonces, para poder comprender mejor este interrogante, la persona que nos escribe, ¿no? Consulta, ¿cómo puede obtener pruebas o qué tipo de pruebas podría presentar cuando su pareja utiliza palabras de intimidación contra la dama? Bien, evidentemente el hecho de generar un ambiente de humillación, de menoscabo, de temor, constituye una clara violencia psicológica. Pero en ese punto, ¿no? ¿Cómo acreditar que me dijo una u otra cosa? Evidentemente los medios típicos para acreditar ello son grabaciones, testigos. La pregunta es, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no hay nadie y solo la única persona que está allí es la víctima, ¿no? Entonces, evidentemente, la ley lo ha permitido de que sin necesidad de que exista un informe psicológico que acredite un daño psíquico, ¿no? O una afectación psicológica, es posible dar las medidas de protección, toda vez que haya lo que se llamaría la coherencia y lógica en los hechos denunciados, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a ver, les voy a poner un caso.
de una pareja de esposos que terminaron. Los hijos evidentemente se quedaron con la esposa, ya tendrían 12 años, 11 años los menores, ambos porque son gemelos. Entonces, la señora denuncia maltrato psicológico, aduciendo de que el sujeto fue a su casa, porque están separados, fue a su casa entregando yogur y enseres para los menores, y en ese momento le dijo, pues estos hijos no son míos, ¿no? Y aparte, entre otras cuestiones, que aduce la víctima, que le dijo en ese momento, que no había nadie, que simplemente estaba ella, que recibió esos objetos que le dejó el presunto agresor y le dijo eso inmediatamente. Por lo que ella cerró su puerta, ingresó a la casa y ya. Entonces, vayamos a hacer el análisis de bueno, evidentemente no hay ninguna prueba allí, más que la declaración propia de la víctima, pero vayamos a la coherencia y lógica de los hechos denunciados, ¿no? Entonces, una persona como el agresor, que sienta desvinculación con sus supuestos hijos y no los considera como tales, ¿será posible que vaya a atenderlos y entregarles bienes, enseres, no sé, yogur, qué sé yo, suministros, equipos, ahora que todo es virtual? ¿Será posible que se preocupe por ellos si es que considera no tenerlos o no tener la vinculación filial respectiva? Pues yo no lo considero muy coherente que digamos, ¿no? Mayormente las personas que consideran que no son sus hijos, pues lo que hacen es desvincularse, se alejan y esperan a que el juzgado, a través de una denuncia, de un emplazamiento, y a través de ello recién responder a su obligación. Ese, por ejemplo, es un tema en el que no se dio medidas de protección. ¿Por qué? Porque no había coherencia dentro de ese hecho denunciado, ¿no? Entonces, pero se apeló, evidentemente. Y dentro de la apelación, la Fiscalía Superior, sustentó algo interesante, ¿no? Y que dijo, la falta del informe psicológico no es óbice para que con la sola declaración pueda estimarse las medidas de protección, toda vez de que los hechos, o bueno, los dichos supuestos por el agresor, configuran una humillación para la víctima. Entonces, evidentemente, esto ya quedó al voto de la sala, que dará una respuesta, imagino yo, en la prontitud, pero son hechos que ocurren muy a menudo, ¿no? Muy a menudo. Entonces, simplemente para ir ya aterrizando la respuesta a la interrogante de la panelista, es que a veces, cuando no se tiene, nadie tiene una cámara en el momento y el video para grabar lo que le dice el agresor. Claro, ciertamente, pero también hay elementos periféricos, ¿no? Denuncias previas, un comportamiento parecido del agresor, quizás hay un testigo por ahí que sabe que el señor es impulsivo, también sirve para acreditar periféricamente ese hecho concreto de violencia. Gracias. Muy bien, doctor Bayton, gracias por su respuesta. Sin embargo, habría de repente que acotar algo más, porque el tema de la violencia familiar no solo, se da en todos los estratos socioeconómicos, ¿no? Quienes sí pueden tener la capacidad de tener un celular para poder grabar estas palabras o comportamientos intimidatorios, pero también este tipo de violencia surge en los hogares precarios, donde no se encuentra con la tecnología necesaria para poder grabar estos hechos. Sin embargo, todos tienen la opción de hacer la denuncia primero frente a una comisaría, ¿verdad? Pero muchos de estos casos justamente detallan de que lamentablemente a veces las víctimas de violencia, sea hombre o sea mujer, no son considerados para levantar un parte policial respecto a la violencia que están viviendo. Y se considera que este es otro problema más que se registra y que incrementa justamente los casos de violencia contra hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué hacer frente a esos casos, doctor, cuando a veces una denuncia policial por un caso de violencia familiar? Sí, a ver, Mijail, te dejamos la posta a ti ahora, Mijail. Justamente, señorita Lorena, la última parte de la pregunta, no sé qué pasó con el internet, se me fue. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí,
El hecho va justamente de que cuando se acude a un puesto policial, a una comisaría, ¿no? Para presentar una denuncia por violencia familiar, a veces no se considera o no se toma esta denuncia, ya sea por varón o por una mujer, quienes van a hacer o quienes van a presentar esta denuncia policial. ¿Qué hacer en esos momentos cuando en la comisaría no te aceptan presentar esta denuncia? Esa es la interrogante, doctor Rocha. Bien, gracias por la pregunta. ¿Qué hacer cuando la comisaría no quiere asentar la denuncia? ¿Sí? Si no me equivoco, ¿no es cierto? Ok. Bien, bien. Ese justamente es una situación recurrente, debemos decir, con la policía. General, no siempre, pero a veces suelen poner obstáculos para interponer la denuncia o de repente ven a una mujer que va a denunciar cada 3 días y le dicen, ya, ¿para qué vienes? Cada 3 días acá vienen a denunciar. Yo creo que es un asunto también justamente de un comportamiento estereotipado de la policía en ese caso, ¿no? Podría ser, porque debemos entender que la violencia puede ser en el mismo día y puede ser varias veces al mismo día. Si yo voy a las 5 de la mañana, denuncio un hecho de violencia, resulta que a las 9 pasó otro hecho de violencia y en la tarde otro. Entonces, la policía no debe considerar que esta señora no sé, actuando por otro motivo, sino que puede pasar. Entonces, la policía tiene la función de recepcionar la denuncia, la fiscalía también, el juzgado también. Eh, ¿Qué hacer? Yo creo que estarían la policía, por ejemplo, al no recibir una denuncia policial, sea cual sea esta, comete pues delito de omisión de funciones. La policía no es la que tampoco califica la violencia. Hay casos donde la policía dice, no, lo que te ha pasado a ti no es violencia, eso es o en todo no es violencia psicológica, solo es una discusión, cosas así, ¿no? No, el único que determina si lo que está denunciando es o no violencia es el juez, ¿no? Es el juez y la fiscalía da dictamen fiscal. Entonces, la policía, la función de cada uno cumple su función. La policía cumple la función de recibir las denuncias, investigarlas y ponerlas en conocimiento del fiscal y del juez. Entonces, cometería delito ya, yo creo que la policía por no recibir denuncias. Entonces, sería cuestión de denunciar a la policía o al policía que no está recibiendo denuncias como debe ser. Gracias, doctor. Hay una siguiente pregunta. Dice, ¿es violencia familiar cuando mi pareja toma represalias contra mis cosas, contra mis objetos personales? Por ejemplo, llámese de repente mascotas, llámese plantas o algo material que ella haya adquirido. Eso también es violencia, doctor, cuando utiliza evidentemente el agravio, la pareja en contra de sus mascotas, de sus plantas, o de repente en contra de sus propios enseres de la dama en este caso. ¿También es violencia? Sí, es claro que es violencia. La talla sería distinguir qué tipo de violencia es. Si es violencia, en este caso, si el denunciado o la pareja, como dice, destruye, por ejemplo, sus objetos, sus cosas, por decir una laptop, un celular, y si destruye sus plantas, y si destruye sus mascotas o las maltrata, ¿no? Entonces, sí hay violencia patrimonial en el primer caso de la laptop, por ejemplo, de los celulares y también de las plantas. Y también, obviamente, de la mascota, pero también ahí está lo interesante, también constituye hecho de violencia psicológica, porque no nos olvidemos que la relación que hay de una persona con su mascota, por ejemplo, es una cuestión emocional, ¿no es cierto? Una cuestión emocional, obviamente, de mascota, ¿no es cierto?, a su amo. Entonces, sí, claro que sí, es un tipo de violencia psicológica y además patrimonial, porque para el derecho los animalitos son también cosas, ¿no? Son bienes patrimoniales. Entonces, ese tipo de violencia constituiría.
Incluso hay un caso en la jurisprudencia, me parece que, no sé si es en Perú o en Argentina, pero hay un caso de régimen de visitas a la mascota. Me parece un poco curioso, pero claro, puede pasar en el caso de un matrimonio, por ejemplo, de 10 años de casados que tienen una mascota y luego se separan por X motivos. Entonces, ¿con quién se queda la mascota? Es la pregunta, ¿no? ¿Con quién se queda la mascota? Y hubo un caso, sí, de un régimen de visitas a las mascotas, ¿no? Porque hay una relación emocional con la mascota. Así es, Gracias. doctor. Justamente por tiempos de pandemia, ¿cómo es que a través del juzgado donde usted es, en el juzgado de familia, su especial en violencia familiar, cómo se está atendiendo los casos y cómo se están recepcionando los casos de violencia familiar en estos tiempos de pandemia? Bien, ya desde marzo del año pasado que comenzó la pandemia, se habilitaron primero correos electrónicos, correos electrónicos para directamente cualquier persona desde su domicilio puede denunciar. Antes de la pandemia ya se habilitó ya lo que es denuncias por internet. En la Corte Superior de Justicia de Arequipa hay un link donde uno puede interponer denuncias por internet. También tenemos, los abogados tienen casillas electrónicas, desde la cual también pueden interponer denuncias, ¿no es cierto? También se ha habilitado teléfonos celulares y WhatsApp para poner denuncias. Entonces, tenemos todos esos caminos. Obviamente no tengo a la mano los números ahorita porque no era el motivo de la conferencia, pero sí, solamente es cuestión de poner en el Facebook Corte Superior de Justicia de Arequipa y ahí están publicados todo lo que son las vías para poder denunciar por violencia familiar. A ver, en este momento estoy ingresando para poder tener y alcanzar a nuestros espectadores los números telefónicos y también los enlaces correspondientes para que puedan hacer o alcanzar sus denuncias respecto a este tipo de hechos. Sin duda alguna, tenemos que erradicar la violencia en todos los géneros, no solo son las mujeres las que sufrimos violencia, también son los varones. Y es necesario tomar valentía, tomar dignidad, vivir dignamente para que podamos vivir bien, ¿no? Vivir bien y estar bien, porque la violencia solo genera más violencia y no nos conduce a nada, solo nos va a conducir a mayor violencia y dentro de nuestros hogares debemos mantener el respeto mutuo, ¿no? Sobre todo cuando se tiene hijos dentro del hogar, porque son los menores los que sufren mucho más, ¿no? Sufre el agresor, sufre la persona, la que es víctima, sufre dentro de casa los niños y ese hogar, esa familia simplemente se deshace y pasamos a ser una sociedad cada vez más fracturada. Bien, mientras yo estoy buscando los números y los alcanzo en esta sesión, quiero agradecer al doctor Mijail Rocha por su participación, por estar esta tarde con nosotros. Doctor, le dejo el espacio para que usted pueda despedirse. Bien, reiterar primero mi agradecimiento por la invitación y por participar en esta proyección social, ¿no?, de la Universidad San Martín de Porres. Y quizás como mensaje final, simplemente invocar a las personas, a las familias, que debemos buscar siempre respetar la libertad y la dignidad de nuestra pareja, por ejemplo, ¿no? O sobre todo de nuestra pareja, porque ahí generalmente comienza la violencia. Entonces, invocarles simplemente a eso, y si no es así, pues justamente tomar valentía a quien es víctima y denunciar hechos de violencia familiar. Denunciar porque a veces es tarde, entonces hay que invocarles a denunciar, eh, buscar apoyo en la misma familia o también en el Estado, como les dije al comienzo. La línea 100, por ejemplo, es otra de las vías para denunciar. Y bueno, y simplemente también invocar a la familia, seguramente invocar a los padres de familia y a las madres de familia, ¿no? A que busquen que sus familias sean familias unidas, sobre todo que tengan tranquilidad. Y
y a veces entender, ¿no? Que no siempre es bueno estar juntos, sino que a veces llega el momento de separarse, ¿no? Y que eso no es un fracaso tampoco. Sin embargo, tampoco se debe tomar a los hijos como se dice por ahí, ¿no es cierto?, como trofeos de esa separación. Tampoco es esa la situación. Entonces, simplemente eso y bueno, que les vaya bien a todos y muchas gracias por la invitación, como les dije. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Rocha. También lo presento al doctor Mijail Baiton por estar con nosotros, acompañarnos esta tarde con respecto al tema de violencia familiar. Doctor. Sí, Lorena, muy agradecido nuevamente por esta proyección importantísima que se hace. En realidad, los canales, formas y modos que se ha dado dentro de la ley y evidentemente dentro del rol del Estado es básicamente para atender de forma célere cualquier tipo de violencia. Y como bien se dice, la violencia no es el camino, ¿no? O de pronto será el camino, pero al abismo. La forma para poder solucionar este tipo de situaciones es la comunicación. Ojo, no violencia, sino los problemas en la familia, porque evidentemente en la familia, en el matrimonio, siempre hay problemas. Lo importante son las formas, modos y mecanismos para resolver conflictos. Entonces, de pronto lo que le falte al Estado ya no es solo fijarse en esta parte última de violencia, sino un poquito más atrás. Prevención de violencia, que son las formas y métodos en las que se pueden resolver conflictos de papá a hijo. ¿Qué pasa con el hijo que de pronto no se porta bien? ¿Tengo que gritarle o tengo que de pronto limitarlo abruptamente? No, no. Hay caminos, hay formas, pero para eso los especialistas deben orientar a la ciudadanía para poder manejar esas formas y mecanismos antes de llegar a los conflictos que generan violencia, evidentemente. Y sobre esa base, bueno, agradecer siempre la cordialidad de la universidad en poder proyectar este tipo de actos y estaremos atentos a cualquier otra invitación para poder apoyar en esta encomiable labor que es la proyección social. Muchas gracias. Gracias, doctor Baiton, por su participación también y por acompañarnos. También le agradecemos a Michelle Lipa Laura, que es estudiante de nuestra universidad. Y esto es muy importante. La comunicación no es gritar. La comunicación no es insultar. La comunicación no es levantar la voz. La comunicación se da dentro de un marco de respeto mutuo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a respetarnos todos, porque también tenemos derecho y somos iguales dentro de una sociedad. No permitamos que más familias se quiebren y cada día nuestra sociedad esté más debilitada. Necesitamos trabajar mucho el tema de violencia familiar, porque hay muchos afectados, ¿no? En este tiempo de pandemia, la situación se ha recrudecido. Hay personas que han sufrido violencia, niños, adultos mayores, hombres, mujeres, adolescentes, ¿no? Y entonces cada vez esto se va debilitando y existen los lineamientos necesarios para poder proteger a las personas que sufren violencia a través de los diversos canales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Por ejemplo, las denuncias pueden ingresarse vía, voy a deletrearlo por favor, son las iniciales de Corte Superior de Justicia, csjArequipa.pj.gov.pe, raya denuncias, ¿no? Entonces, a través de ese canal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y también los invito que a través del canal de proyección social @usmpaqp.edu.pe para que ustedes también puedan alcanzarnos sus denuncias y nosotros poder contribuir de esta manera, buscar respaldo, apoyo y también trasladar hacia nuestros especialistas y también hacia la Corte Superior de Justicia de Arequipa para que puedan ser atendidos sus casos. Bien, yo me despido de ustedes y el próximo viernes tenemos el consultorio jurídico online con un nuevo tema. Así es que atentos a la difusión de nuestros canales a través de las redes sociales y a través de la multiplataforma de la Universidad San Martín de Porres, filial sur, y desde el área de proyección social. Quedo muy agradecida con la Escuela de Derecho, que está coordinado por el doctor Giovanni Ricalde. Muchísimas gracias, doctor Mijail Baito. Muchísimas gracias, doctor Mijail Rocha. Gracias, Michelle, por tu participación y tu presencia, y también a cada uno de nuestros participantes que hoy nos acompañaron a través de esta sala y también
nuestra página en Facebook. Solo me queda recomendarles lo siguiente: sigamos manteniendo las medidas de control contra la COVID-19. Distancia física, uso de mascarilla, lavado constante de manos. Cuidémonos porque todavía no nos hemos liberado de esta enfermedad. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y hasta el próximo viernes con el consultorio jurídico online. Nos vemos.